Caracterizar la obra de Silvina Ocampo nos obliga a pensar en la figura que significó esta mujer en su historia personal, también pensar en la historia de su familia. Como puede leerse en cualquier biografía, Silvina Ocampo vivió unos 90 años entre 1903 y 1993. Tenía célebres antepasados aristocráticos que habían ocupado cargos importantes desde los tiempos del virreinato. Su familia poseía grandes extensiones de tierra, por lo que Silvina Ocampo pertenecía a una clase social alta, con un alto poder adquisitivo, y a esto se debe que recibiera la mejor educación a la que una mujer de su época podía aspirar. La literatura no fue su primer amor artístico o su primer contacto con las artes, porque a los 17, 20 años más o menos, ella viaja a París, donde empieza a estudiar pintura. Y ahí se relaciona con los mayores exponentes del surrealismo. Al regresar se encuentra con gran actividad cultural. Recuerden que mientras que Silvina Ocampo estudiaba pintura en Europa, su hermana junto con otros escritores formaban parte de la vanguardia de Florida, ya lo estuvimos viendo, en torno también a la revista Martín Fierro. Cuando ella regresa, entonces se encuentra con toda esta situación y se les va a unir también como escritora y empieza a gestar su obra poética. Su primera antología de cuentos o su primer libro de cuentos es Viaje Olvidado. Es una antología de cuentos de 1937. A partir de ahí va a seguir publicando cuentos fundamentalmente, algunos más cortos, otros más largos, pero cuentos fundamentalmente y poesías, casi ininterrumpidamente hasta el momento de su deceso. Sin embargo, su obra no va a ser reconocida, como les decía en el posteo de la clase, hasta la década del 70 aproximadamente. Silvina Ocampo formó parte de un grupo cultural que había creado su hermana en la década del 30, que se llamaba el Grupo Sur, que no solamente reunía a un montón de escritores del campo intelectual porteño, sino que también creó una revista y una editorial. Hubo un escritor español que quizás lo escucharon nombrar alguna vez, que se llama Ortega y Gasset, que fue el que le recomendó a Victoria Ocampo generar una editorial, porque de esa forma podían imprimir y divulgar esos escritos de los escritores del Grupo Sur. Silvina Ocampo tenía una relación de marginalidad con su hermana, pero una relación de muchísima amistad con Jorge Luis Borges y con Adolfo Bioy Casares, quien terminó siendo su marido a pesar de ser mucho más joven que ella. Estos tres autores reunieron un montón de cuentos en esta antología de la literatura fantástica. Y este libro tiene un prólogo de Bioy Casares donde hay una especie de lista, una clasificación con todos los recursos, temas y cuestiones que pueden aparecer en el fantástico. Se lo señalo, no me parece una cuestión menor, porque todos los autores o la mayoría de los autores del Grupo Sur escribían en este género literario. Así que bueno, como dato de color me parece importante. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquitito de cómo es el fantástico en Silvina Ocampo. En los cuentos fantásticos de Silvina Ocampo, lo inquietante, lo perturbador, suele instalarse casi sin que nos demos cuenta y suele provenir de cuestiones verosímiles y del ámbito más íntimo, más familiar. Alejandra Pizarnik, respecto de la obra de Silvina Ocampo, solía decir esto: el mundo trivial permanece reconocible, aunque extraño y transfigurado. De súbito se abre y es otro, o revela lo otro, pero el pasaje de la frontera es enteramente imperceptible, es decir, se traslada al plano de la realidad sin haberlo dejado nunca. Asimismo, se traslada al plano de la irrealidad sin haberlo dejado nunca. Esta cita a mí me parece importante para definir el tipo de fantástico de Silvina Ocampo, porque es una sensación que seguramente ustedes experimenten cuando lean los diferentes cuentos que les propongo.
uno se da cuenta que son cuentos fantásticos, pero cuesta encontrar el momento en el que esa cosa fantástica ingresa en la literatura, porque es casi imperceptible. Y ahí está lo magistral del estilo de Silvina Ocampo, ¿no? Y por eso resulta también una narrativa tan perturbadora, porque de repente nos presenta contextos familiares, contextos que nos resultan inocentes inclusive, y que terminan por sacudir nuestra percepción. Uno de los recursos que explota Silvina Ocampo para lograr esa perturbación o esa inquietud es el hecho de dejar espacios vacíos en la narración. El no decir, los silencios están muy bien trabajados porque construyen cierta ambigüedad. Como van a ir viendo a medida que avancen con los cuentos, muchas de las narraciones están puestas en boca de personajes que son niños, tanto porque están contadas por niños como porque están protagonizadas por niños. Silvina Ocampo logra contraponer el mundo adulto y el mundo de los niños de una forma muy original, porque se vale de la inocencia, de esa mirada infantil, para contar cuestiones muy crueles y muy exacerbadas. Este contraste, esta oposición logra un efecto que ayuda a construir también lo fantástico. La crítica literaria argentina Silvia Molloy dice que los personajes de Silvina Ocampo tienden a tener un comportamiento exacerbado, extremo, exagerado. Este exceso es una característica de la lógica de la construcción de los cuentos. Y acá ustedes pueden decirme que hay una contradicción, y sí la hay, porque por un lado hay personajes que tienden a retasearnos información, a recortar lo que nos dicen, a trabajar muy bien con los silencios, y otros que por el contrario empiezan a saturar el lenguaje y el cuento con cuestiones que en principio parecen innecesarias, y así logran también hacer uso de otros recursos como la enumeración. El inventario, la enumeración, estas largas listas y las descripciones son propias de estos cuentos de Silvina Ocampo, porque también lo que se busca es generar una estética de la saturación, donde los espacios de todos los cuentos se encuentran muy bien descritos y se genera toda una atmósfera que acompaña aquello que se cuenta. Dentro de esas descripciones que van a hacer los narradores, los objetos van a cobrar un protagonismo enorme. Muchos de los objetos van a formar parte del decorado verosímil, de esa realidad que nos resulta conocida, y muchos de esos objetos van a resultar ciertamente siniestros, van a ser aquellos objetos los que tengan la fuerza de lo fantástico. De esta manera los objetos nos proponen una nueva forma de mirar, y acá los invito a que recuerden también lo que pasaba con los objetos en el cuento surrealista que habíamos trabajado antes. Fíjense que Silvina Ocampo también recibe esta influencia, ¿no? Los objetos cobran una importancia grande e introducen no solo lo fantástico, sino que son también la raíz de la vacilación, la duda, lo inquietante, lo perturbador, que es tan propio de este género fantástico. Bueno, estas son solamente algunas de las características que quería señalarles como para que tengan en cuenta en sus lecturas, pero van a ver que con sus propias observaciones vamos a construir otras características también que van a contribuir a generar un entendimiento mayor de la poética de Silvina Ocampo. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa me preguntan. Esto igualmente lo vamos a seguir trabajando juntos en las próximas clases. Solamente el objetivo de este video era poner en claro algunas cuestiones y que entren a la lógica de los cuentos con algunas herramientas más. Les mando un abrazo, nos vemos.